Entonces, bueno, tal vez un último comentario en renta, tal vez traicioneramente, sería en cuanto al tema de establecimiento permanente, ¿verdad? Hay un cambio importante en esto que puede tener consecuencias. El proyecto de ley como está trae la regla de los 183 días, es decir, una obra que a un periodo de 12 meses tome más de 183 días, una obra de construcción, va a considerarse un establecimiento permanente, así sea, digamos, diferentes compañías asociadas y ninguna llegue a los 183 días y en conjunto lo llegan, se constituirá un establecimiento permanente. Prestaciones de servicios que siempre han sido complicadas, si estamos en presencia de un local fijo de negocios o no. Se regula el tema de la gente dependiente, ¿verdad?, que venía en las versiones históricas del convenio de doble imposición de la OCDE, según el cual entonces adoptamos esta definición de que un agente dependiente con poder para contratar en nombre de su principal y que habitualmente lo haga, constituye un establecimiento permanente. Igual aquel agente dependiente que mantiene inventarios de mercancías para entregar estas mercancías en el país. Se me ocurre, piensen todas las compañías de manufactura que han cerrado acá en Costa Rica y digamos que tuvieran un agente que únicamente tiene inventario para entregar, facturan desde otro lado. Y hay un tema para empresas aseguradoras que no quedó en la ley, que sí viene en la acción 10 de BEPS, por ejemplo. El caso de aquellas empresas que habitualmente juegan un papel preponderante que lleva a la conclusión de contratos que se formalizan rutinariamente sin modificaciones materiales por la empresa. Costa Rica es un país pionero, supongo, porque esto ya lo han aplicado a la jurisprudencia nacional a falta de norma. Hay un oficio, hay una resolución del Tribunal Fiscal de hace como 4 años en materia en donde se decía que independientemente de que la gente dependiente acá no firmara, palabras más, palabras menos, todos los servicios que contrataba acá se aprobaban sin mayor cambio en la empresa principal, con lo cual, digamos, aplicamos algunas de estas normas incluso antes de que entren en vigencia. Bueno, el hecho generador del IVA y el tema de la actividad económica se va a asociar también con lo que escuchamos hace un momento sobre los bienes afectados a la actividad de la empresa. Entonces, quiero llevarlos aquí a que esta ley puede llegar a tener consecuencias inesperadas más allá de lo que está redactado. Si uno quiere ver qué día en la mañana, cómo va a estar el día, se asoma por la mañana y ve al horizonte. Nosotros podemos asomarnos a ver cómo ha evolucionado la jurisprudencia en países que tengan normativa similar a esta. Bueno, hecho generador: venta de bienes y prestación de servicios realizadas en forma habitual por contribuyentes. Eso está fácil, todos los bienes y todos los servicios. Habitual del contribuyente, ahí eso tiene truco. ¿Quién es contribuyente? Bueno, contribuyente de este impuesto es la persona física o jurídica que realice actividades que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción. ¿Para qué? Con la finalidad de intervenir en la producción, distribución, comercialización o venta de bienes o prestación de servicios. Ordenación por cuenta propia de factores de producción. Ok. Entonces nos asomamos a la ventana a ver qué dice el horizonte. Este tema se ha desarrollado mucho en la jurisprudencia de la Corte de Justicia de la Comunidad Europea, de la Unión Europea. Vean, por ejemplo, que ya han dicho desde 1990 a la empresa Polizar que la compra de acciones no se trata de una actividad económica que no genera IVA, que la simple venta de acciones, le dijeron a Wellcome Trust en 1996, no genera IVA, no está sujeta al IVA.
le dijeron a Caphag que la percepción de dividendos no está grabada con IVA en 2003. ¿Por qué? Porque no son actividades que den al autor la condición de sujeto pasivo, como lo entiende la jurisprudencia de la Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque son operaciones que no tienen por objeto la explotación de un bien con la intención de producir un ingreso de carácter permanente. ¿Qué más? Bueno, podemos citar en esa línea también de 2004 la empresa de desenvolvimiento Mineiro, donde la simple adquisición o venta de títulos negociables no se consideró una actividad económica. ¿Por qué? Porque lo consideraron una gestión del portafolio igual a la que hace un inversionista privado, independientemente de la cantidad de títulos que compra o venda, ni de si para llevar a cabo esa transacción se asesoró de una empresa asesora. Entonces, esto tiene visos de estos temas que ya habíamos mencionado. ¿Hacia dónde vamos con esta reforma? ¿Va a ser el IVA más neutral o menos neutral? Bueno, un comercial primero. El IVA es viral, como dicen los muchachos ahora. Vean, por ejemplo, que en 1969, estos eran los países que lo habían adoptado, 74, 79, 84, y poco a poco el mundo se va tiñendo de colores. Hasta llegar el año 2015, donde 166 países ya han adoptado el IVA. ¿Qué es el IVA? Bueno, sencillamente, ¿cómo se graba el valor agregado? Tres grandes métodos. Un sistema de impuesto único, donde, como recordarán los que vivieron el impuesto selectivo de consumo, se grababa en una única etapa. Entonces, en este ejemplo de acá, tenemos un fabricante, un mayorista, un detallista, y el impuesto se cobra únicamente al consumidor final, ¿verdad? Estamos asumiendo una tarifa del 20%, eso nos genera un impuesto ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, se graba nada más en una única etapa, al final. En el valor agregado, ok, hay un sistema acumulativo o en cascada donde se va agregando en cada etapa, un poquito, a una tarifa menor. Entonces, digamos, vean, la vez pasada con 20% nos daba 9. Aquí en cada etapa vamos grabando al 10% y se genera un impuesto mucho mayor, 10-22%. ¿Qué produce eso? Bueno, que el impuesto va formando parte del costo de cada una de las etapas siguientes. Y eso genera distorsiones económicas. Acuérdense que el IVA aspira más bien a ser neutral. ¿Qué significa neutral económicamente? Bueno, que el impuesto no sea un elemento determinante en la toma de decisión de un sujeto económico. ¿Cierto? Cierto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el detallista le va a comprar al mayorista que le compró al fabricante y eso acarrea una cantidad de remanentes de impuesto que fue formando parte del costo de los demás, a la larga le va a salir más barato importarlo de otro país y pagar un único impuesto en lugar de todos esos impuestos en cascada, ¿verdad? Entonces, el impuesto al valor agregado, bueno, como su nombre lo indica, en cada etapa se va pagando el impuesto correspondiente al valor agregado de esa etapa. ¿Cómo se hace eso? A través de un sistema de débitos y créditos. Es un impuesto único que se va pagando por etapas. Entonces, en este caso, el fabricante, volvemos a la tarifa del 20%, ¿verdad? Acuérdense, con 20% la primera, 9. En cascada, con 10%, pagamos más todavía. Ok, volvemos aquí al 20%. Entonces, el fabricante con su impuesto de 4, el mayorista vende a 30, su impuesto de 6, pero le resta 4, van 2 más. El detallista cobra 9, pero le resta los 6, van 3 más. ¿Cuánto es el impuesto? Bueno, igual que en el de etapa única, son 9 colones. Con la diferencia de que este impuesto va a ser más flexible y va a permitir la desgravación en el caso de
exportaciones o todo lo que se trate de transacciones tasa cero, ¿verdad? Tal vez vamos un poquito acá. Entonces, exención y tasa cero. Exención son dos mecanismos mediante los cuales el vendedor no cobra el impuesto sobre las ventas. La diferencia, o el impuesto al valor agregado, la diferencia está en lo que sucede atrás. Entonces, en un sistema de exención, como se entiende internacionalmente, yo no cobro el impuesto, pero de la misma forma no me puedo acreditar los impuestos que me han cobrado a mí, entonces me convierto en una suerte de consumidor final. En un sistema de tasa cero, igualmente, yo no cobro el IVA, pero yo puedo recuperar el impuesto que me han facturado a mí. Entonces, en esta pregunta, si vamos hacia un sistema de neutralidad fiscal, bueno, el principio general, según la ley, es que las personas sujetas y no exentas, las transacciones sujetas y no exentas, son las que dan derecho a crédito. ¿Qué quiere decir? Que una transacción exenta no da derecho a crédito. En esto nos alineamos al resto del mundo IVA. Tenemos una norma especial que da derecho a crédito, o llamémoslo una tasa cero, para algunos supuestos. Transacciones exentas con el Estado por el principio de inmunidad fiscal, es decir, el gobierno central no paga IVA porque es pasarse plata de la bolsa izquierda a la bolsa derecha, el Estado es inmune a los impuestos. Y también esta fue una modificación importante donde permitieron que las exportaciones, cuando yo haga transacciones exentas con una persona exenta por una ley especial, que de otro modo hubiera pagado este impuesto, eso me va a dar derecho a crédito. ¿De quién estamos hablando aquí? El ejemplo más claro es zonas francas. Si no hubieran metido esta medida correctiva, que no estaba en la versión original, hubiera sido mucho más barato para las zonas francas importar exento de impuestos indirectos que comprarle a un consumidor, a un productor local que le vende exento y tiene que asumir como costo todos esos IVAs que venían detrás. ¿Qué impacto va a tener esta norma? Bueno, veamos este ejemplo de una empresa que tiene ventas grabadas, ventas exentas y ventas no sujetas, y tiene una empresa inmobiliaria. A como está la norma, esta empresa no va a poder acreditárselo todo, va a poder acreditarse solamente aquello que corresponda a las ventas grabadas. No vamos a entrar aquí en detalle de hablar, digamos, de las transacciones grabadas con una tarifa reducida, pero baste decir que se van a generar una cantidad de remanentes de IVA. Y bueno, tenemos aquí el famoso caso de la empresa de Zona Franca, que a falta de esta norma especial le hubiera resultado mucho más barato comprarle a un productor extranjero que a un proveedor local. ¿Hacia dónde vamos? Creo yo que este IVA corrige una cantidad importante de los errores que tenía en materia de neutralidad el impuesto sobre las ventas. El impuesto sobre las ventas pasó a ser bastante más neutral con esta última reforma de coautoría de Adrián, ¿cierto? Pero digamos, todavía tenía algunos temas que había que corregir que se van corrigiendo con esta norma. Entonces debería apuntar a ser más neutral, por lo menos dentro del mercado doméstico y para las exportaciones. Quiero hacer una observación, más veo ya en el público a Francisco Fonseca, saludo, quien es director de Tributación Internacional de la Dirección General de Tributación, porque me gustaría advertir un error que está en el artículo 4 de la Ley del IVA,
y que de alguna forma llena de confusión pues uno de los objetivos de la reforma, cuál es la implementación de la acción 1 de BEPS mediante la tributación de la importación de servicios intangibles por el consumidor final, el llamado impuesto Netflix, que creo que ya se ha hecho un poco popular, digamos, en la prensa en meses anteriores. El error es el siguiente, vamos a ver, si nosotros vemos el impuesto general sobre las ventas actual, la importación de servicios en general no es gravable, entonces no es gravable de ninguna manera. En el IVA tradicional, la importación de servicios, y cuando digo IVA tradicional me refiero al IVA antes de BEPS. En el IVA tradicional, la importación de servicios siempre se condicionó a que el destinatario del servicio fuera a su vez un contribuyente del IVA, de esos que vos bien describías, que tiene que ordenar factores de la producción, hacer una actividad empresarial y tal. Es decir, si esa empresa importa un servicio de afuera, se da lo que se llama la inversión del sujeto pasivo, y entonces ese destinatario empresa debe autorrepercutirse el impuesto, generar el crédito, pagar eso, es decir, ingresarlo a Hacienda, y ese mismo pago se convierte en su propio crédito cuando haga sus ventas o prestaciones de servicio y genere un débito. Eso es lo que se llama la inversión del sujeto pasivo. Hasta ahí llegaba la importación de servicios en el IVA tradicional. En el impuesto Netflix, que es, digamos, lo que propone la OCDE en la acción 1 de BEPS, lo que se busca es que ahora el consumidor final, importador de un servicio, sea también contribuyente en el IVA. Entonces, sería una importación de un servicio por un consumidor final, es decir, el que compra Netflix, y por lo tanto se convierte también en contribuyente del IVA. Entonces, ¿qué pasa? Que en este artículo 4, cuando se refiere en el párrafo tercero, dice lo siguiente, dice: en el campo de la compra de servicios o de bienes intangibles cuyo prestador no se encuentre domiciliado en el territorio de la República, el contribuyente será el destinatario del servicio o bien intangible, independientemente del lugar donde se esté ejecutando, siempre que sea a la vez contribuyente de este impuesto conforme a lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo. Es decir, en el caso que sea un empresario. No se menciona el párrafo segundo, que es cuando se dice: también se consideran contribuyentes las personas físicas, jurídicas, entidades públicas o privadas de cualquier naturaleza que efectúen importaciones, internaciones de bienes tangibles, bienes intangibles y servicios, los cuales estarán obligados a pagar el impuesto de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de esta ley. Me parece que lo que se necesita en el párrafo tercero es sea contribuyente, sea por el párrafo primero, versión tradicional, o en el párrafo segundo, versión Netflix, por decirlo así. Si no se hace esa pequeña corrección, creo que va a haber mucho problema interpretativo eventualmente. Gracias. Perdón, un comentario adicional, digamos, si en esta ley, para hacerla políticamente viable, se basa, digamos, en buena medida en lo que tenemos hoy. Y pasa lo que uno de mis socios llamaba que construir una casa nueva y traerse los muebles viejos. Ejemplo, no forma hoy parte de la base imponible los servicios que se presten, que preste un tercero y se facturen y contabilicen por separado con ocasión de la venta de un bien. Eso tiene todo el sentido del mundo hoy cuando los servicios no son gravables. Esa norma se mantiene y a mí me confunde un poco si debería estar ahí o si es más bien uno de esos muebles viejos que nos trajimos a la casa nueva.